palabra del Señor. Gracias, Pastor Moisés. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y especialmente en esta época que ustedes comienzan a celebrar un aniversario más de su iglesia, esta iglesia que Dios ha instalado en este sector de la ciudad y que por ya algunos años, más de 8 décadas, ha sido presencia y testimonio real del Evangelio en esta ciudad. De tal manera que lo que Dios les trae a ustedes como iglesia de seguro es la continuación de un proceso hermoso que han tenido a llegar a ser la iglesia de la cual ustedes hoy son parte y de la cual, como decía nuestra hermana que coordinaba, también esperamos que la siguiente generación sea continuadora de la tarea que muchos antes de ustedes iniciaron con sacrificio, con lloro y con clamor, del cual hoy día ustedes son el fruto y el resultado. Acompáñenme con su Biblia y vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento. Para ello estaremos leyendo el capítulo 24 del libro de Josué. Josué, capítulo 24. Vamos a estar viendo algunos textos conforme el desarrollo de este sermón y que Dios nos dirija en todo. Oremos y que esta palabra traiga inspiración a la vida de nosotros. Señor, está tu palabra en este tiempo para orientarnos, para guiarnos, para llevarnos a caminar el camino que tú has trazado para nosotros. Y agradecerte por esta iglesia que hoy también se levanta con nuevos desafíos, pero también con nuevos compromisos de los cuales tú nos desafías a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana el título de este sermón es una decisión proyectada al futuro. Este texto y este capítulo en particular está basado casi al final del ministerio de Josué, que había liderado a Israel por muchos años. Eran tiempos muy emocionantes. Ustedes, si son conocedores de la historia, recordarán que Israel vivió un proceso de salida de la esclavitud, donde por 400 años vivieron en tierra de Egipto y Dios los saca con mano poderosa en una demostración de su poder en la vida de la nación. Y a través del liderazgo de Josué, luego de la muerte de Moisés, Josué se encarga y Dios lo comisiona y lo dota para poder conquistar territorios, conquistar a enemigos, reclamar esas tierras prometidas donde Dios le había dicho que fluía la leche y la miel. Y cada una de las tribus en esta época de la historia había conquistado sus territorios, habían recibido su herencia y estaban establecidos disfrutando un poco de la vida. Fue un tiempo de esperanza, fue un tiempo de prosperidad, fue un tiempo de bendiciones. Pero esos tiempos también son tiempos muy peligrosos para estas personas, porque después que se han conquistado los territorios, después que hemos llegado a la tierra prometida, después que hemos comenzado a sentir el fruto de lo que es la conquista, hay un periodo de peligro para estas personas como también para nosotros. Y el peligro es que se olviden de dónde ellos venían, cómo habían llegado a ese lugar y qué es lo que el Señor había hecho por ellos. Existía el peligro que también comenzaran a adoptar, asimilar la religión idólatra de los cananeos que vivían a su alrededor y convertir su vida cúltica, su estilo espiritual en una mezcolanza de ideas, un sincretismo religioso. Así que había un gran peligro y era un estado en el cual podían sentir
que si ellos bajaban un poco la guardia, el peligro estaba ahí a las puertas. Eran tiempos peligrosísimos para Israel. Y en medio de este tiempo, en esta situación, Josué, un hombre ya anciano, se levanta para entregar a su pueblo, a Israel, a quien había liderado, de quien había sido su pastor, por así decirlo, durante varias décadas. Se levanta para desafiarlos, diciéndoles: el Señor quiere que ustedes se dediquen a Él y a su obra. Él no quiere que traten de vivir para Él por un lado y a los dioses de Canaán por el otro lado. Dios reclama dedicación sincera, o es todo o nada para Él. Y ese es el mensaje de este pasaje, un mensaje clarísimo. Y quiero que también ustedes lo vayan comparando, porque al cumplir un nuevo año en la vida de la iglesia, Dios también los desafía a que o es todo para Él, pero no a media, nada o todo. Y quiero recordarles, como Josué también lo hacía, que estos tiempos peligrosos también están hoy presentes en la iglesia. Estamos viendo a una iglesia, lamentablemente, que solo se está desarrollando de manera aparente. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, de la que llamamos nosotros cristiana, y está en todas partes. Estamos viviendo una iglesia con apariencia y muy parecida a una iglesia de Apocalipsis llamada la Odisea, una iglesia que lo tiene todo, que no le falta absolutamente nada de lo material, pero le faltaba algo, y era la presencia, el poder y la gloria de Dios. Y así como el Señor emitió un llamado a través de Josué hace todos estos siglos, para que su pueblo tomara una decisión y les sirviera de corazón, así también hoy el Señor nos hace un llamado a nosotros para que tomemos un tiempo esta mañana al ver estos versículos y escuchemos el llamado que Dios nos está dando. Quiero compartir unos minutos sobre el pensamiento que es ya la hora de decidirte, y es ahora. Hoy tendrás la oportunidad de decidir quién tendrá tu adoración, quién priorizará en tu vida el amor y quién será tu motivo de obediencia. Dios Todopoderoso, o usted, o las cosas que están capturando nuestra mente. Así que veremos desde los versículos número 1 al 12, la primera sección. No podremos leer todos los textos y vamos a ir leyendo solo de algunos pasajes. Lo primero que quisiera que pudiéramos nosotros mirar es el tiempo de contemplación, de meditación que aparece en este pasaje. Josué comienza su comentario y llama al pueblo a un tiempo de contemplación, de reflexión, y quiere que ellos recuerden quiénes son, de dónde vienen, lo que el Señor ha hecho por ellos, y también a nosotros. Nos haría muy bien pensar en estas cosas vinculado a nuestro servicio. Lo primero está ahí, los versículos 1 al 12, leeré algunos textos. El versículo número 1 dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres, a Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y di a Isaac. Muy bien, hasta el capítulo 12 hay un recuento de la historia y les recuerda cómo Dios los había elegido
y los había llamado a ser el pueblo de Israel. Y en esta primera parte uno puede contemplar claramente el poder de Dios en la vida de ellos. Y Josué les dice, recuerden el poder de Dios, cómo los elegí, cómo los redimí, cómo los libré de Egipto, cómo manifesté mi poder y mi gloria en la vida de cada uno de ellos una y otra vez. Se les recuerda las victorias que han disfrutado, las bendiciones que han sido suyas debido a la obra del Señor en sus vidas. Léalo pausadamente en unos minutos más y va a encontrar cómo Dios presente de comienzo a fin en la vida de la nación. Tenemos que contemplar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recuerde usted dónde el Señor le encontró, lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo le ha bendecido, cómo ha trabajado en ustedes una y otra vez, cómo ha respondido las oraciones, las necesidades han sido satisfechas. Recuerda el poder de Dios en tu vida, querida Iglesia Dinamarca. En este aniversario, recordemos cómo Dios ha sido fiel con ustedes en todas estas décadas. Recuerda cómo Dios ha respondido las oraciones, cómo Dios les ha reunido en familia. Recuerda el poder de Dios en la vida de cada uno de ustedes. También esta sección nos hace contemplar y meditar en la presencia de Dios en las vidas de ellos. Israel es recordado, se le recuerda que Dios ha estado con ellos en todo lo que enfrentaron. Dios estuvo allí para ayudarlos, para verlos y para sostenerlos. Los sacó de territorios extraños, los sacó de la esclavitud, los hizo pasar por territorios peligrosos y complicados, pero siempre Dios estuvo presente en la vida de ellos. Al igual nosotros deberíamos recordar que desde el día en que fuimos salvos, por esa gracia maravillosa de Dios, Él nunca nos ha dejado ni no nos ha abandonado. La Biblia está llena de promesas. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y querida Iglesia, recuerde la presencia de Dios en su vida. Dios ha estado con nosotros siempre. El versículo que continúa es interesante. El versículo 13 nos habla de algo muy maravilloso. Dice el 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Contempla las provisiones de Dios en tu vida. Hemos hablado del poder, que medites en el poder de Dios, en la presencia de Dios, pero también recuerda y contempla las provisiones de Dios en tu vida. A ellos, a Israel, se les recuerda cómo disfrutaron de las bendiciones que no merecían, cómo ellos recibieron lo que no habían cultivado. Efectivamente fueron participantes de la gracia de Dios y más de lo que ellos se podían imaginar. Necesitamos contemplar el hecho de que tenemos mucho de lo que simplemente no merecemos. Y yo quiero que lo pienses, porque a veces en nuestro estilo de orgullo que podemos cultivar, podemos llegar a soberbiamente expresar, merezco lo que hoy estoy viviendo. Pero yo desde este pasaje reflexiono y pienso que hay muchas cosas que simplemente no merecemos. Somos salvos, estamos seguros, estamos dirigiéndonos al hogar celestial. Hemos sido rescatados del infierno, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos habita, vivimos en su presencia todo el tiempo.
Tenemos, queridos hermanos y hermanas, más de lo que podemos imaginar o entender. Dios ha sido definitivamente muy bueno con nosotros. Así que a la luz de estas verdades, me pregunto, y en esto podemos hacernos un análisis, ¿por qué hay tantos cristianos, hijos de Dios, que parece que tienen tanta dificultad para amar al Señor y servirlo como realmente deberían? Si Él nos ha dado todo lo que tenemos, todos los beneficios han estado al alcance de nosotros, ¿por qué nos cuesta amar al Señor y servir al Señor? Por supuesto, esto no es nuevo. Israel es confrontado con Dios y Dios le dice, tú eres culpable de abandonarme. Incluso cuando habían sido ellos testigos de la buena mano de Dios, con el correr del tiempo abandonaron al Señor. Y me pregunto si no tendríamos que admitir nosotros hoy, la iglesia del 2020, si no tendríamos que admitir el mismo pecado de Israel, de abandonar al Señor, de dejarlo a pesar de las promesas que hemos hecho. Todo bajo el sol puede venir ante el Señor en nuestras vidas. Y quizás en esta primera parte de este texto necesitamos reflexionar lo que Dios ha hecho por nosotros una y otra vez. Recuerda dónde te encontró y todo lo que ha hecho por ti. Desde los versículos 14 en adelante hasta el versículo 15, ahora hay un tiempo en que ellos son confrontados. Se les dio un tiempo de meditar de dónde venían, lo que eran, cómo Dios había estado con ellos, de ver el poder, la presencia y la provisión de Dios, pero también llega el tiempo de la confrontación. Y el versículo 14 son confrontados por una orden, y la orden de Josué para la gente fue muy notoria. Versículo 14 del texto dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí la confrontación es triple. Se les ordena, teman a Dios, teman a Dios, teman a Dios. También se les dice que limpien sus vidas, y esto es dejando a los otros dioses que estaban en los territorios que ellos habían vivido, y se les dice que sirvan al Señor. Tres cosas: temer a Dios, limpiar sus vidas y servir al Señor. Y esto los pondría en una posición para volver a poner a Dios al frente de sus vidas. Este es un mandato al que el pueblo de Dios debe prestar atención hoy día. Hoy día nosotros necesitamos temer al Señor. Es decir, debemos reverenciarlo, honrarlo por lo que Él es. Merece ser respetado, amado por aquellos que Él ha redimido. El temor de Dios debe primar en la vida de la iglesia hoy. Pero también es necesario que alejemos a nuestros dioses que se van acumulando a través del tiempo, todas esas cosas que se colocan en primer lugar en la vida de nosotros y que dejan al Señor relegado a un segundo término, un tercer y un cuarto lugar posiblemente. Alejar estos dioses que cada uno de nosotros conoce y puede identificar tal vez que se van asimilando en la vida de nosotros, pero también se nos llama a servir al Señor con integridad. Y la palabra servir significa que tú cumplas tu papel, que cumplas el papel de un esclavo. El siervo es un esclavo. Y la Escritura dice que nosotros somos, Pablo le gustaba decirlo, somos siervos de Jesucristo. Y debemos vivir como tal, como siervos de Jesucristo. Pero siervos porque efectivamente somos servidores de la gracia de Dios.
y servirlo con integridad. La palabra integridad es una palabra interesante y me detengo un poco aquí para ilustrar esta verdad. Sirve a Dios con integridad. La palabra significa sincero, y esta palabra sincero es una palabra que proviene del latín, que es sincera, que se usó para referirse a vendedores de cerámica de manera escrupulosa, de manera engañosa, vendían cerámica señalándola como de primera clase, pero que eran cerámicas de segunda clase que estaban remendadas y que habían cubierto las quebraduras con cera. Y entonces ellos remendaban muy bien estas vasijas de cerámica, le colocaban cera y todo a la distancia parecía que tenía normalidad. Pero cuando se levantaba esa vasija y se colocaba a la luz de algo que resplandeciera sobre ella, la luz reflejaba las quebraduras que habían ocultas. Así sucede con las personas que viven vidas insinceras. Cuando se les muestra a la luz, las quebraduras se notan. Las quebraduras se notan. Y la implicación para nosotros es que Dios no quiere que su pueblo viva vidas insinceras, vidas de hipocresía. Él quiere que seamos lo que afirmamos ser. Lo que decimos ser, eso espera el Señor que lo cumplamos. Eso significa vivir con integridad, vivir diciendo que somos algo, pero demostrándolo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. También este texto nos llama a contemplar y nos confronta frente a una elección. Josué desafía a elegir a quién servir, y dice el capítulo 24, el versículo 15, dice la primera parte, 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Escoge hoy a quién servir. La misma opción está ante nosotros esta mañana. Estimados hermanos y hermanas, ya es hora de que nosotros elijamos al Señor y decidamos de qué lado definitivamente estamos. En la Biblia tenemos ejemplos de esto. Que hay momentos en que el Señor confronta para ver nuestra identidad, para ver de qué lado realmente está nuestra vida. Recuerda usted los días de Elías, cuando Dios confrontó en el monte Carmelo a estos sacerdotes de Baal y les llamó a identificarse de qué lado realmente estaban y llama al pueblo a aquello. Estimado hermano, no podemos tener a Dios y al mundo en el mismo nivel. No podemos tenerlo a Él y todas las demás distracciones que el mundo nos está dando y ante el cual abrimos las puertas. Y ¿está Él en primer lugar o tienes a un Dios diferente? Y la pregunta que viene a mi mente es esta: ¿por qué alguien puede llegar a creer que es malo servir a Dios? ¿Por qué? Entonces el Señor dice a su pueblo: escogeos hoy a quien sirváis. Y en este día de aniversario que comienza la iglesia a recordar su aniversario, tenemos que confrontarnos frente a esta realidad. Tenemos que escoger definitivamente a quién vamos a servir. Y el versículo 15 continúa con la confrontación, y en la parte que sigue del texto dice: escoge si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escogeos a quién servir. Y al final del versículo 15 está la frase que nuestros hermanos hace un momento entonaron en su alabanza. Dice: pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Escogeos. Josué dio el ejemplo al resto de la gente, manifestó su clara intención de servir al Señor. No sé lo que harán ustedes, dice Josué. No sé si realmente colocarán a Dios en primer lugar o volverán a sus dioses del otro lado del río, a quien sus padres sirvieron. No sé lo que harán con su vida, pero yo tomé mi decisión. Y Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Amada iglesia, necesitamos algunos Josués en nuestros días. Necesitamos algunos hombres y mujeres que establezcan en sus corazones que Jesucristo, que su palabra no tendrá lugar a otras cosas. No daremos lugar a otras cosas, sino que será la palabra, Jesucristo, el Señor, el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Necesitamos algunos de ustedes que se levanten dando ejemplo para otros. La iglesia les necesita en este nuevo año y los años que el Señor dará por misericordia para que nos levantemos dando un ejemplo de decisión, respondiendo al desafío que el Señor realmente nos planteamos. Tenemos demasiados que a veces por sus vidas dan justificación de vidas débiles, de vidas apocadas en el servicio al Señor, de justificación para la flojera en la vida cristiana. Y necesitamos definitivamente la Iglesia Dinamarca, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el cuerpo de Cristo. Necesita a algunos que tengan una columna vertebral de acero y que prefieran morir para que algo realmente ocupe el primer lugar en su vida. Que decidan por el Señor y que decidan que Cristo sea el primero en la vida de ustedes. Así como Josué, necesitamos esta gente, necesitamos a hombres como Daniel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, como sus compañeros, los 3 hebreos, que deciden no inclinarse ante la autoridad que había levantado ídolos de adoración, y aunque van al horno de fuego, ahí ellos han puesto su decisión. Daniel, que decide seguir orando a pesar de que se le había prohibido por decreto, y él ora al Señor. Es lanzado a un pozo donde estaban leones hambrientos. Y tanto del horno del fuego como del pozo, Dios los rescató, porque Dios siempre respalda a los que se comprometen con Él. Así como ocurrió con Ruth la Moabita, que se comprometió con la vida espiritual que aprendió de su suegra y dice, yo iré a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Frente a esto, nuestra vida, tu vida, se presenta como un desafío de una vida santa, como un estímulo para la vida de los que están sin Dios. Porque en este momento de Israel la confrontación era o sirves a Dios o no. Y en este momento también la misma confrontación es para nosotros. O colocamos a Dios en primer lugar, comprometiéndonos con Él, o no lo hacemos. Y llego a la tercera parte de este texto, que es la tercera parte también del desafío, que luego de la meditación, luego de la confrontación, este pueblo entra en un momento de consagración y decide consagrarse al Señor. Lo puede leer en los versículos, no leeremos todos los textos del 16 al verso 28, pero veamos los versículos 16 al 18. Dice de la siguiente manera, 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses.
porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Aquí el pueblo toma una resolución. El pueblo considera todo lo que Dios ha hecho por ellos, el Señor cómo ha estado con ellos, y declara su lealtad solo al Señor, y dice en el 16, nunca nosotros dejaremos al Señor para servir a otros dioses. ¿Es el Señor tu elección esta mañana? Si tiene que competir por tu tiempo, por tu atención, por tu dinero, por tu amor, pone en duda lo que realmente han sido nuestras promesas. Si el Señor tiene que gritarnos al oído para que nosotros le atendamos, pone en duda si nosotros hemos dicho, nunca yo dejaré al Señor. Si tuvieras que clasificar a Dios en esta lista de prioridades de la cual la vida se compone, ¿dónde está Dios? En los versículos 19 en adelante hay un recordatorio para el pueblo y Josué aprovecha la oportunidad para recordarles que Dios es santo y justo. Dice el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué interesante los atributos que aquí se destacan de Dios. Él es santo y Él es justo, es celoso, y lo que está diciendo Josué es, si les sirven, los bendecirá, pero si no cumplen con su parte de acuerdo que ustedes quieren hacer con Él, habrá que pagar un alto precio. Y hoy, como siempre, el pueblo de Dios necesita recordar que si Dios es Dios, el Dios al cual nosotros decimos servir es un Dios de amor, es un Dios de gracia, de misericordia, esto que lo cantamos frecuentemente y nos emocionamos cantando la misericordia de Dios. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestro Dios también es un Dios santo y celoso, un Dios justo, que no tolera el pecado en la vida de su pueblo. Estimados hermanos, hay un nivel terriblemente alto en el precio a pagar por la desobediencia. La desobediencia siempre tiene su castigo. Probablemente usted le ha dicho hacia sus pequeños, a sus hijos, mira, si no obedeces vas a ser castigado. La desobediencia tiene un precio y lamentablemente muchos han tenido que pagar el precio de sus pecados en la vida de sus hijos, en su salud y en sus hogares. En estos 80 y algo de años, 86 años que la Iglesia está celebrando, tenemos que mirar con pesar que lamentablemente han quedado en el camino algunos que un día prometieron servir al Señor y no lo han hecho y han tenido que pagar el precio de su desobediencia. Hoy podemos comprender mejor lo que ese texto de Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenga cuidado con sus compromisos. La reacción que la gente tiene es increíble. Los versículos 24 al 28, así lo dicen, el 24 señala, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué pactó con el pueblo
el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. La gente responde, establece un pacto de servir al Señor, y ellos y Josué establecieron un memorial, un registro, levantaron, por así decirlo, hoy un acta de ese momento, escribieron un acta y de la decisión que estaban tomando. Un registro de lo que ellos estaban pactando. Y ese registro sería usado como recordatorio de la decisión que habían tomado. Les recordaría las promesas que ellos habían hecho. Lamentablemente, Israel no mantuvo sus votos al Señor. Y la historia dice que pagaron un alto precio, un terrible precio de su desobediencia. Usted puede leer los libros de Jueces, de Samuel, de Reyes y de Crónicas y ver el registro de la desobediencia de ellos y el castigo que vino sobre ellos. Casi desaparecieron como nación, fueron llevados al exilio, fueron cautivados, fueron maltratados, fueron torturados porque rompieron las promesas de Dios. Estimado, Dios guarda registro de nuestras acciones. Dice el libro de Malaquías que Dios anotó en su libro de memoria, lo que hacían los justos. Nos hará cumplir los votos que hemos hecho. Por eso el sabio escritor de Eclesiastés dice, cumple lo que prometes al Señor. Porque si prometes y no vas a cumplir, mejor es que no prometas. Cumple tus promesas. Y en estos 86 años de vida de la Iglesia, muchos de ustedes han prometido un servicio al Señor. Y eso está registrado no solo en las actas de la Iglesia Dinamarca, no solo ahí, está registrado en el libro de memoria de Dios. Está registrada nuestra acción. Él quiere que le sirvamos, lo amemos, lo honremos, y cuando eso ocurra, Él bendecirá nuestras vidas, y cuando elegimos caminar de una manera que no le agrada, entonces espere las consecuencias del castigo de Dios, si realmente somos sus hijos, porque la Biblia dice que al hijo que ama, Él corrige y disciplina. Así que Josué nos habla de esto, y el libro y el capítulo desde los versículos 29 hasta el final termina diciendo que murió Josué de 110 años, lo sepultaron, y el 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y termina el relato con la sepultura de Josué. Y nos enseña esta última parte, que una generación sirvió al Señor, pero también hubieron consecuencias de su desobediencia. Y es preocupante lo que ocurre, y con esta reflexión termino esta mañana. Avancemos unas hojas de la Biblia y vayamos al libro de Josué, de Jueces. Jueces, capítulo 2, versículos 8 y versículo 10. Jueces 2, 8. Y dice, casi textual, relata la muerte de Josué, tal como termina Josué, y Jueces lo repite, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Y luego dice, y toda aquella generación
también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Jueces 2:10. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los votos, con las promesas que habían hecho al Señor, diciendo no dejaremos al Señor, no lo abandonaremos, no lo abandonaremos? Mire lo que dice en Jueces 2, versículo 11. 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 12. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hicieron lo malo sirviendo a los Baales, y el texto lamentablemente dice, dejaron a Jehová. Al cumplir estos años de vida, querida Iglesia de Dinamarca, las promesas que hemos hecho al Señor se cumplirán hasta el final de nuestros días, pero por sobre todo, ¿traspasaremos esta fe a la siguiente generación que viene? ¿Qué pasará con la generación? ¿Quieres que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos conozcan a este Señor al cual tú has servido, que lo has visto con poder, que lo has visto presente en tu vida? ¿Quieres eso? Bueno, si así es, estimados hermanos, sirvan al Señor hoy con toda generación, siendo espejos para reflejar esto a la siguiente generación. Lamentablemente con Israel no sucedió esto. Vino una generación que no tuvo conocimiento del Señor, que no conoció al Señor y que hizo lo malo delante del Señor y que dejaron al Señor, que lo abandonaron. Lamentablemente debo decirlo que con pena tenemos que señalar que posiblemente hoy estamos frente a la última generación de cristianos. Posiblemente algunos de ustedes son los últimos cristianos. Y lo digo así, porque los hijos y los nietos no han conocido al Señor. Y probablemente si no ha pasado la fe nuestra a la siguiente generación, esta generación será la última generación. Entonces el compromiso con el Señor tiene que hacerse hoy. Si tú no quieres que ocurra aquello, comprométete con el Señor hoy, no mañana. Termino diciendo, ¿no crees que es hora de decidirte? Si el Señor es Dios, sírvele. Si no lo es, si no es Dios el Señor, entonces sirve lo que tú consideres que es apropiado, lo que tengas a mano y lo puedas ubicar en tu corazón. Haz lo que tú quieras. Deja de intentar tener lo mejor de ambos mundos. No podemos servir a dos señores. Y en este momento la decisión es, o sirves al Señor o a los otros dioses. Pero yo quiero decirte que no podemos servir lo mejor de los dos mundos. Un cristiano que se niega a vivir para el Señor es un pobre anuncio de Jesucristo. Y mientras que una vida que se vive en su poder, en su victoria, es un poderoso testimonio del Señor. ¿Qué es lo que es usted? En estos días que recordaremos y recordamos a gente fiel al Señor, ¿qué es lo que es usted? ¿Es un pobre testimonio o un poderoso testimonio del Señor? Tal vez necesitas la salvación y quizás necesitas que esto llegue a tu corazón. Sabes que si lo fueras, tu vida sería muy diferente de lo que es hoy.
Hoy, por lo tanto, es un gran día de venir a Jesús, de venir a Él, de entregarle tu vida, de ser parte de este proyecto de Dios. Otros pueden querer venir ante el Señor y simplemente dejar que el Señor haga un chequeo espiritual en nuestro corazón. Tal vez también es un precioso momento ahora para que el Señor examine nuestro corazón. Hagámoslo bien para que la iglesia pueda crecer y ser una iglesia que glorifique al Señor. Que los próximos años de esta iglesia sean años de gloria, porque hay una generación que ama al Señor, que se ha decidido por Él, pero que también está comprometida en traspasar esta fe a la siguiente generación. Junto con las felicitaciones por este aniversario, le dejo este llamado del Señor a examinarse y a tomar un compromiso definitivamente por el Señor. Oremos. Padre amado, que esta palabra tuya, que esta vivencia de Israel se haga una realidad en nosotros y que nos levantes como un pueblo comprometido, que efectivamente tomemos la decisión de servir al Señor, que la casa nuestra sirva al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Usa a esta iglesia, usa a cada familia, para que en un compromiso personal y familiar la siguiente generación pueda recibir el mensaje y hacer los pactos contigo de amor y de servicio. Gracias, amado Señor, porque podemos tener victoria en Jesucristo. Y si alguien no conoce a Cristo y esta mañana ha escuchado estas palabras, que tu Espíritu Santo toque su corazón y que ahora mismo esta presencia tuya se haga real. Perdona sus pecados, límpialo para la gloria de tu nombre, y que una nueva persona, un hombre o mujer, se levanten para cambiar su estilo de vida y vivir para la gloria de Dios. Gracias por el perdón, gracias por las nuevas oportunidades de comprometernos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.